2023. Bienvenido todo el mundo a la reunión de 2023 de la ICRA, la conferencia ICRA 2023, hacia un desarrollo más sostenible, organizaciones multilaterales y relaciones culturales en la Agenda 2030 y más allá. Es un placer tenerles con nosotros aquí y especialmente para esta sesión a el profesor Yudhishthir Raj Isar. El título de su conferencia será Poniendo la cultura de vuelta en su lugar, la Agenda 2030. Esta es una serie de charlas que forman parte de la conferencia. Si no han podido escuchar la de esta mañana, podrán escucharla en YouTube. Esta también se pondrá a su disposición en línea. Mi nombre es Odila Tribel y soy de IFA, el Instituto para las Relaciones Culturales. Soy miembro del Red ICRA, que es una red que se fundó hace 5 años para analizar el valor de la cultura. La red ICRA aúna investigadores globales para trabajar en la teoría y la práctica de las relaciones culturales. Cuando hablamos de las relaciones culturales, estamos hablando de formas de trabajar a nivel internacional en arte, educación y sociedad civil para construir confianza y comprensión, promover la colaboración y reforzar el diálogo entre los pueblos. Con esta conferencia queremos poner el conocimiento de nuestra red de mano de expertos en multilateralismo y desarrollo sostenible a disposición del público. Lo hacemos en el marco de la Agenda 2030, en un llamado para un multilateralismo más efectivo. A lo largo de la conferencia esperamos poder entender de qué forma las relaciones multilaterales pueden apoyar mejor a las organizaciones para conseguir un desarrollo sostenible. Es un placer poder estar o ser parte de esta conversación. Pueden poner sus comentarios y reflexiones en el chat y según vamos avanzando trataremos de dar respuesta a estas preguntas al final de la sesión. En la sesión de hoy quiero presentarles al profesor Raj Isar. Se ocupa de diferentes ámbitos de la teoría de la cultura. Desde el 2017 ha sido profesor emérito, ha sido director de educación del Fideicomiso de Cultura Aga Khan desde el 2007, también editor jefe de la revista Museum de la UNESCO, es entre otros cargos importantes. Un placer tenerle aquí. No sigo presentándole, no por falta de respeto, sino porque estarán deseando escucharle y estarán deseosos de escuchar lo que tiene que contarnos. Es suya la palabra, profesor Raj Isar. ¿Me ven? Muchas gracias. Bien, ahora me ven a pantalla completa, ¿verdad? ¿Todo el mundo me puede ver? Sí. Muchísimas gracias, Odila. La verdad es que es un honor haber recibido la invitación a esta conferencia, porque desde hace bastante tiempo estaba un poco fuera de onda en relación a cómo la agenda de cultura dentro del sistema de la Unión Europea y otras organizaciones multilaterales se estaba organizando. Pero en la escena de las relaciones culturales internacionales he visto que ha cambiado muy poco en la última década. Podríamos decir que incluso en los últimos 20 años y que muchas de mis ideas y preocupaciones pasadas siguen siendo actuales hoy en día. No obstante, tengo que reconocer que me he quedado un poco sorprendido que ICRA, con los propósitos que tiene, construir puentes en el ámbito del trabajo cultural, asesoría política, investigación en el campo de
de la cultura, que haya elegido un título tan complejo para la conferencia, ¿no? Porque quizá la intención era de instar al pensamiento, ¿no? Y me imagino que los paneles que hay en la conferencia van a generar ideas y puntos de acción fundados y para inspirar la reflexión. Y espero poder aportar algo a esto. Mi tarea hoy va a ser compartir con ustedes algunas ideas, quizá provocativas, otras fundamentales, y espero que esa provocación sea útil de alguna manera y quizá lo que vaya a decir sea algo transversal o tangencial a todo el tema de los estudios culturales y espero que estas ideas sean útiles y constructivas a la vez. Voy a cubrir 4 ámbitos esta mañana. Esta tarde, perdón. El primero va a estar relacionado con la higiene semántica en torno al concepto de desarrollo sostenible. Va a ser una introducción crítica. Después exploraremos las interfaces en la arte, entre las artes, el patrimonio cultural y la sostenibilidad ambiental. Después pasaré a hablar sobre algunas ideas, aquí viene la parte tangencial, transversal, sobre la agenda de investigación internacional en torno a cuestiones de políticas culturales de las que creo que necesitamos hablar y ya desde hace décadas necesitamos hablar de esto y todavía no ha sido el caso. Y incluiré algunas sugerencias centradas en cómo los actores no estatales pueden impulsar no solo la cooperación, sino la investigación en relación a las relaciones culturales. Y esto porque la sociedad civil no estatal es realmente el motor de las relaciones culturales internacionales. Y, y de nuevo, como ha dicho Alexandra Santaki en su presentación fabulosa que ha hecho esta mañana, la mía va a estar va a quedar bastante pálida a su lado. Lo que ha hablado sobre los objetivos de desarrollo sostenible internacionales, sobre lo que está ocurriendo dentro de ese marco, ha sido, ella ya ha tocado algunos elementos sobre los que volveré, pero ella ya ha sentado las bases muy bien para nuestra charla de ahora. Mi primer punto relacionado con el desarrollo sostenible. Sabemos que el término original fue acuñado en el 1987, tenía un foco ecológico, afectaba al cambio climático, al medio ambiente, la degradación medioambiental, pero hay un problema en el sentido de que esta noción se ha estirado demasiado, más allá de su significado original, y ahora afecta prácticamente cada aspecto de la condición humana, y en el proceso el término se ha convertido en lo que se solía llamar un significante flotante. Se ha hecho un término muy amplio y, y muy vago, ¿no? Un término que se expande constantemente en una concatenación de ideas. Y esto plantea algunas cuestiones. ¿Hasta qué punto es útil esta definición tan expansiva de la sostenibilidad? ¿Hasta qué punto es útil como impulsora de políticas? ¿Y cuál es el desafío específico en cuanto a políticas culturales dentro de esta definición? Y también la idea original de sostenibilidad es la más poderosa, ¿no? Hay que partir de esa base. Entonces, ¿cuál es el reto específico de la política cultural, ¿no? O sea, ¿qué compra o qué adquisición que puede hacer la política cultural para las artes, el patrimonio, los valores, ¿no? Los valores que crean la insostenibilidad. Entonces, si vemos los departamentos y ministerios de cultura que se dedican a esto, ¿no? ¿Cuál es realmente su tarea? Porque esta es una cuestión
esencialmente antropológica. El desarrollo significa cambio transformativo, cambio positivo, pero también está claro que desde los 60 el término en sí mismo, la idea en sí misma de desarrollo, no era satisfactoria porque no funcionaba de forma aislada. Entonces había que meterle todos esos calificativos como desarrollo integrado, desarrollo endógeno, desarrollo humano, desarrollo sostenible. Y entre todos estos calificativos, el que más ha durado y el que más ha perdurado en el tiempo es el de desarrollo sostenible. Y dicho esto, yo creo que tendríamos que tener cuidado, tal y como dijo Wolfgang Sachs, este medioambientalista, cómo caracterizó la propia noción de desarrollo, que es como una percepción que modela la realidad, un mito que reconforta a las sociedades y una fantasía que desata pasiones. Y como Sachs también observó, las percepciones, los mitos y las fantasías operan con bastante independencia de los hechos empíricos o las conclusiones racionales. El emparejamiento de desarrollo y cultura es ambiguo. Tenemos, bueno, es desarrollo cultural, es desarrollo para la cultura, es cultura para el desarrollo o es cultura en el desarrollo. Estamos hablando de desarrollo cultural como el florecimiento del sector del arte y la cultura, que es el término que se utiliza en Francia, o estamos hablando del florecimiento de modos de vida en su conjunto. Y si ese es el caso, por ejemplo, dado que el país de Bután utiliza la noción de felicidad nacional bruta en lugar de Producto Nacional Bruto, ¿es la política estatal de Bután realmente el último grado de avance en la concepción del desarrollo cultural? ¿O estamos volviendo a los usos de las dimensiones culturales del desarrollo establecidos y diseminados por la UNESCO en los 80, que tan difíciles resultaron de precisar y aplicar? Esta mañana, Alexandra Santaki ya ha mencionado esa noción de la dimensión cultural del desarrollo, pero estamos hablando del propio desarrollo como proyecto cultural, porque todo lo relacionado con el desarrollo es cultural. Por tanto, en consonancia con lo que dicen Amartya Sen y Marta Nussbaum, la cultura es constitutiva y fundacional del desarrollo y no solo un medio para alcanzarlo. Es decir, la cultura se ve como el lugar donde se asientan las ideas, los varones, donde la sociedad proyecta sus sueños. Es la base sobre la cual el modelo de desarrollo social se visualiza o se define. Esto está muy lejos de donde estamos ahora mismo y no estoy seguro de hasta qué punto vamos a poder avanzar en este sentido. Pero volvamos ahora al término sostenible como tal, que para mí encierra problemas. Se ha convertido en un calificativo políticamente correcto, utilizado a menudo de forma irreflexiva. Se utiliza de forma ritual incluso. Se puede decir lo mismo de la forma en la que el término se usa no solo en cultura, sino en otros ámbitos, en términos económicos, sociales o políticos. La sostenibilidad puede significar el mantenimiento o la mantenibilidad de un proceso social más amplio, o estamos refiriéndonos a si un proyecto o programa puede durar a lo largo de la vida, o estamos hablando de viabilidad financiera de un proyecto, de una institución, o estamos hablando de las formas en las que ciertas prácticas pueden llevar a una mejor calidad de vida. Todos estos usos son válidos. Todas estas formas de entender el concepto tienen su utilidad, a no ser que digamos algo específico y definible cuando utilizamos el término y que lo utilicemos en diferentes formas, y lo hacemos constantemente. Hace algunos años
encontré en una búsqueda de bibliografía la lamentación o el lamento de un arquitecto que decía lo siguiente, y cito las palabras del arquitecto. Este arquitecto lamentaba lo siguiente: la propia palabra, vaciada de significado por su uso excesivo, domina cada vez más el diseño y el discurso arquitectónicos. Y esto es algo que yo no sabía que había llegado hasta este ámbito. Y francamente me vuelve loco. La gente lo utiliza todo el tiempo sin saber realmente de qué están hablando. Yo siempre pregunto, ¿sostenible de qué? Demasiado a menudo la palabra se apropia como una tirita, un aditivo curativo que puede aplicarse como barniz medioambiental o ecológico a un proyecto arquitectónico, como la guinda de un pastel. Pero la palabra se ha convertido en un término de moda que lo abarca todo, un significante sobre el que se han proyectado tantas aspiraciones y agendas diferentes que en realidad ya no significa nada. Y seguiré diciendo que incluso las Naciones Unidas dicen lo mismo. En el documento de la ONU de Desarrollo Sostenible del 2020, de Brundtland a Río, es un documento del 2012, dice lo siguiente: la adopción casi universal del desarrollo sostenible como principio rector se debe en parte a su flexibilidad. Permite a las distintas partes interesadas adaptar el concepto a sus propios fines. Sin embargo, este punto fuerte es también un lastre, ya que las diversas interpretaciones han llevado a la confusión y han comprometido su aplicación. De hecho, y ahora cierro cita, de hecho, se han propuesto decenas de definiciones alternativas. Creo que todos sabemos que la idea de cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible surgió de la obra de John Hawkes en Australia e inspiró la Agenda 21 de la Cultura de CGLU, de Ciudades Unidas y Gobiernos Locales. Y esta Agenda 21 se inscribe plenamente en el discurso más amplio del desarrollo sostenible, lo que incluye una enorme variedad de temas. Promovida enérgicamente por la CGLU, la Agenda 21 de la Cultura se ha adaptado, se ha mejorado desde el 2004, cuando empezó el trabajo en ella, pero lo que ha ocurrido es que eh, cada vez hay más compromisos y el uso del concepto se ha hecho cada vez más amplio. Estamos hablando de derechos culturales, patrimonio, diversidad, hay un montón. Y, y en cada caso, lo que vemos es que los desafíos a los que se enfrenta la CGLU se prevén, bueno, se plantean muy claros y se prevén medidas de forma muy lúcida, pero en términos muy amplios, porque, porque se pretende abordar toda una gama enorme de desafíos relacionados con la condición humana em, de una forma demasiado general. En el documento de Bilbao del 2015 es un documento sobre el entorno natural. Se dice que las interacciones entre los factores culturales y el entorno natural solo se abordan en un único capítulo, que se titula Los factores culturales como aceleradores de la responsabilidad medioambiental. Programas tan vastos como este son muy escurridizos a efectos analíticos. Es decir, el rigor analítico no es solo importante para los profesores y alumnos universitarios, es también importante si somos militantes o activistas por una causa. Tenemos que tener muy claro cuál es esa causa por la que luchamos, ¿no? Entonces, estos programas tan amplios plantean el problema de que incluyen demasiadas cosas y son demasiado difusos para separar analíticamente lo que podamos llamar esos hilos intrincados del espíritu humano o para interpretar los diseños en los que están tejidos. Voy a dar un traguito de agua, perdónenme.
Es que se nos suele secar la boca cuando hablamos, o por lo menos cuando yo hablo, se me seca la boca. Pero a pesar de esto, la CGLU es una red de ciudades. Vemos que hay municipios que pertenecen al CGLU que han empezado a poner en práctica políticas transversales y mecanismos para aplicar la Agenda 21 de la cultura. Pero es muy difícil encontrar marcos de este tipo a escala nacional. Y este es un nivel que debería preocuparnos. Es importante. He estado echando un vistazo a las páginas web de los ministerios de cultura de los países y he visto que no hay ningún componente de desarrollo sostenible en la política cultural de ningún país en desarrollo, prácticamente en ninguno. Y, y, y en cuanto a los países desarrollados, hay alguno, pero las referencias son muy escasas. Bueno, hay respuestas académicas constructivas a esa ilusión de la sostenibilidad como cuestión de política cultural y hay una significativa, es de un economista, después entraré sobre esto. Pero lo que vemos es que en vez de que estos enfoques se centren en definiciones aplicables y factibles, como por ejemplo la de David Throsby, no hay un camino definido claramente. Y el desafío polémico al que se enfrenta nuestro sector ya desde hace años y que planteó un crítico literario llamado Terry Eagleton es el siguiente. Terry Eagleton criticaba la forma en la que objetivizamos la cultura como una fuerza determinante. Es decir, hablamos de su impacto sobre todo, ¿no? Hablamos de su poder sobre las cosas. Y, y lo que dijo Eagleton es bastante complicado, por eso quiero compartir esta diapositiva con ustedes y les quiero dar un minuto para que dijeran lo que ven en la pantalla y que yo personalmente creo que es totalmente cierto. Leo para el público hispanohablante. La cultura puede estar demasiado cerca para resultar cómoda. Esta misma intimidad puede volverse mórbida y obsesiva a menos que se inscriba en un contexto político ilustrado, que pueda moderar esta inmediatez con afiliaciones más abstractas, pero también en cierto modo más generosas. Hemos visto cómo la cultura ha asumido una nueva importancia política, pero se ha vuelto al mismo tiempo inmodesta y prepotente. Ha llegado el momento, sin dejar de reconocer su importancia, de ponerla en su sitio. Bien, para eso, para poner la cultura de vuelta en su sitio, hay que definir esa importancia de una forma más realista y al mismo tiempo más ambiciosa. Yo creo que la respuesta a este desafío reside en lo que el antropólogo John Clamer nos pide, que es reducir el enfoque para abarcar las probables consecuencias sociales y culturales de los cambios significativos en los patrones climáticos como el resultado del calentamiento global en diferentes poblaciones humanas, incluido el inmenso sufrimiento social que probablemente se produzca y los factores culturales que han contribuido a la crisis ecológica en primer lugar. Cierro cita. En otras palabras, la miríada de actitudes, comportamientos y prácticas que en conjunto generan un desarrollo insostenible, junto con las numerosas actividades culturales que en realidad son ecológicamente peligrosas o destructivas. En este caso, dados esos ejes de preocupación, la cultura en cuestión debe ser sin duda, el concepto antropológico amplio, que como ya he dicho al principio, que la política cultural realmente no puede abordar. Sin embargo, el trabajo de las artes y los artistas puede iluminar poderosamente los desafíos. Los artistas pueden ayudar a transformar corazones y mentes, visionando futuros alternativos y provocando
podríamos decir, un, un reencantamiento del mundo, es decir, recuperar ese gusto o ese encanto por el mundo, ¿no? Y nos podemos imaginar todo tipo de prácticas análogas para las instituciones artísticas, ¿no? Ya sean museos, bibliotecas, etcétera, que consumen recursos energéticos no renovables y cómo pueden organizar de forma sistemática sus funciones para reducir su huella de carbono, planificar sus edificios y operaciones de forma que consuman menos energía no renovable o garantizar que sus modos de funcionamiento contribuyan lo menos posible a la contaminación ambiental. Hay un desafío ahí. Bueno, toda una serie de desafíos conectados a el turismo internacional y al hecho de que el grado de turismo internacional durante la COVID, por supuesto, se redujo, pero se va a retomar de nuevo, se va a renovar la intensidad del turismo internacional. Pero el consumo de energías no renovables se está haciendo muy amplio y eso es porque, por ejemplo, las posiciones de los museos como guardianes de la memoria colectiva y del pasado se va a hacer cada vez más importante, esos posicionamientos de los museos, y van a estar obligados a cambiar y van a estar obligados a cambiar sus entornos. Y esto me lleva a otra sección que quería compartir con ustedes. Y lo que necesitamos es mejor una agenda de investigación comparativa mucho mejor dentro de nuestro campo. La investigación cultural tiene que ser una prioridad en nuestro mundo interconectado. Y a pesar de que se han hecho avances en algunas áreas como la participación cultural o el consumo cultural, los gobiernos de algunos países ya han hecho mucho a este respecto. Pero los hallazgos de este trabajo no informan de las conexiones entre las políticas culturales y el desarrollo como proceso. No son indicadores, o sea, no hay indicadores suficientes, falta claridad conceptual. Y si no tenemos esa claridad conceptual, no vamos a ser capaces, o al menos va a ser muy difícil, aunque no imposible, va a ser muy difícil manejar los argumentos que hacen falta para impulsar la dimensión cultural al centro de la agenda global. Hay una serie de cuestiones relacionadas con la claridad, el acceso a los recursos culturales. ¿Quién y cuántos están excluidos de la circulación internacional de los bienes culturales? ¿Cuál es el grado de la diversidad cultural? ¿Quién tiene y quién no tiene acceso a las tecnologías de la producción y distribución cultural? ¿Cuáles son los desequilibrios de género que todavía existen en relación con los recursos culturales? Eso hay que abordarlo. Este escenario es en el que la política cultural tradicional todavía no ha entrado y hay que rellenar todas estas lagunas. La ciudadanía y la cultura pública. ¿Cómo se gobiernan y administran las instituciones culturales financiadas con fondos públicos? O sea, ¿cuál es el impacto de la acción reguladora y fiscal de los gobiernos? ¿Cuál es el papel de los organismos de la sociedad civil en el fomento de la participación ciudadana? Y en relación a esto, entramos a las interfaces jurídico-culturales, los regímenes jurídicos nacionales e internacionales que convierten los productos culturales en bienes culturales, los derechos morales de los creadores como individuos. Esta mañana Alexandra Santaki ha hecho referencia al trabajo de WAPO como una dimensión importante, ¿no? Ha dicho, lo estaban haciendo sin saberlo, esto es muy importante. Y bueno, las formas de ampliar esto a las comunidades, a los pueblos indígenas en particular, ¿no? La mediación entre los sistemas tradicionales y occidentales de propiedad intelectual, la relación entre el comercio internacional, inversión y el tratamiento de la cultura.
la convergencia tecnológica, que es un tema enorme relacionado con las industrias culturales. Pero vemos que hay que trabajar todavía más para garantizar que esas herramientas legales adecuadas entren en vigor. También entramos a las artes y el patrimonio y el desarrollo comunitario. En este área también hay mucho por hacer. Y finalmente, hay una necesidad de más trabajo conjunto que aúne en el sector cultural a los gobiernos, al sector industrial de la industria cultural y a la sociedad civil. Y cuando digo gobiernos también me refiero a nivel municipal, porque bueno, a muchos de nosotros ya nos preocupa este nivel. Y creo que hace falta que se haga trabajo conjunto y además que haya una metodología compartida, toda una serie de incentivos y un léxico común, ¿no? Que compartamos las palabras y los términos y que se entiendan a lo largo de las diferentes regiones y culturas. Y por eso me parece que necesitamos informes comparativos internacionales sobre las prácticas políticas que incluyan a la sociedad civil, a sus actores y al nivel gubernamental y la industria. Necesitamos mecanismos que funcionen mejor que la UNESCO y que las instituciones regionales. Y yo creo que existe de verdad la necesidad de crear un enfoque sistemático comparativo internacional. Y con esto paso a la última parte de lo que quería compartir con ustedes esta tarde, y es el hecho de que creo que tenemos que hacer más trabajo, trabajar más de lo que se ha hecho en el pasado, sobre el rol de los agentes de la sociedad civil. ¿Qué motiva a los agentes de la sociedad civil a llevar a cabo relaciones culturales? ¿Qué nuevas conexiones y cruces se están forjando? ¿Están surgiendo comunidades transnacionales de compromiso y experiencia? ¿Cuáles son las relaciones de poder en este universo? ¿Qué asimetrías persisten? ¿Se caracterizan las relaciones culturales realmente existentes por una colaboración significativa entre agentes estatales y no estatales? ¿Cómo podemos hacer posible una colaboración significante entre los estados y los actores no estatales que tengan lugar? ¿Cuánta autonomía las agencias gubernamentales y los actores civiles tengan para conformar los caminos en las relaciones? Me parece que cuando estamos enfrentados a la diplomacia cultural que existe en los gobiernos en interés de un gobierno en particular y su visión de la nación y de sí mismo, tenemos algo que no se ajusta, un desajuste. Y en un momento en cuanto a las migraciones son tan enormes, ¿cómo son las formas en que la sociedad civil sean cultural y las referencias culturales se cambien y sean transformadas? Y por último, en lo que se refiere a las relaciones culturales de Estado a Estado o nación-Estado a nación-Estado, las ciudades se han vuelto muy activas. ¿Qué otras formas de cooperación están surgiendo como autoridades de las ciudades que operen de forma autónoma? O sea que necesitamos pensar sobre las formas de los valores que buscar las relaciones culturales traiga a la sociedad civil, los actores de la sociedad civil. Hace algunos años hubo una investigación muy interesante de la Universidad de Hattie School of Governance. Se llamaba el Proyecto de Valor Cultural, Relaciones Culturales en los Países en Transición, sobre los países en transición, pero algunas de las lecciones
que las personas que leyeron y sus colegas tomaron de estos proyectos eran lecciones e ideas que debemos reconocer por su utilidad. Ellos mencionaban un aprendizaje mutuo sobre los valores, reflexiones, debates, investigación y experimentación. Muy importante la experimentación para poder ser activos, co-crear nuevo trabajo artístico, la adquisición de nuevas habilidades. Pero ahí hay que tener cuidado, porque estas formas de flujos del norte al sur a menudo pueden traer consigo acercamientos a entrenamiento y educación que no pueden no ser apropiados tal vez para los países europeos, pero no en otras partes. Capacidades de organización, si tienen instituciones trabajando con instituciones en otros países, obviamente va a haber un aumento de capacidad organizativa. Obviamente va a surgir la cuestión de mayor financiamiento. Y uno de los temas es este tipo de procesos son de largo plazo. Y no siempre se quieren financiar proyectos a largo plazo, sino quieren que sea rápido y quieren tener resultados inmediatamente. No debemos olvidar que también hay dimensiones negativas en las relaciones culturales internacionales, pero no voy a entrar, no me voy a dedicar a ellas hoy. Pienso que preferiría realmente volver a estos puntos si les interesan. Y lo que yo quiero, para cerrar, decir es traernos, volver a otro tipo de ideas que yo creo es la idea de Adam Cooper, un antropólogo, porque todo lo que dije sobre lo que necesitamos de desagregar, de alejarnos del uso de estas abstracciones, Adam Cooper lo ha formulado muy bien. Y vuelvo acá a la pantalla, tengo que ir a la próxima diapositiva. Los dejo con esto y yo lo traduzco. Una preocupación central. Nociones complejas como la cultura inhiben el análisis de las relaciones entre las variables que agrupan. La cultura tiende a representarse como un sistema único, aunque plagado de argumentos e incoherencias. Sin embargo, para comprender la cultura, primero debemos deconstruirla. Si se desglosan sus elementos, no suele ser difícil demostrar que las partes están vinculadas por separado a disposiciones administrativas específicas, presiones económicas, limitaciones biológicas, etc. Adam Cooper, Cultura, el relato de los antropólogos, 1999. Ya no comparto. No tengo una conclusión realmente, pero tal vez podemos usarlo esto como conclusión. ¿Hay algún mensaje? Si puedo dar consejo, lo daré. Tratar de practicar ese tipo de desagregación que Adam Cooper nos recomienda hacer. Y yo me doy cuenta de que no hablé tal vez por 45 minutos, pero prefiero tener una interacción con vosotros en lugar de seguir, aunque haya más cosas que yo quisiera decir. Pero creo que la interacción va a ser más útil, por lo menos para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Rachizar. Como usted prometió desde el principio, algunas provocaciones. Y para la audiencia, por favor, permítanme decir que yo me ocupé de la moderación. Estoy improvisando en realidad, pero fue una conferencia muy inspiradora y tengo algunas preguntas, pero como Raj dijo, me gustaría que la audiencia entre en el debate
Mis preguntas son como para romper el hielo. Estuve escuchando, fue muy complementaria en partes con lo que tuvimos esta mañana, su conferencia, y en partes diferente. Y tal vez volvamos a esto. Y mi idea de mis preguntas es primero lo que podría ser diferente, porque esto nos ayudaría a todos en la conferencia que sigue. ¿Qué pasó con la persona? No sabemos qué pasó con el que iba a ser moderador, con César Villanueva. Desde el comienzo que no sé. Pero yo estoy inspirada por su charla. Mi primer pregunta es, en sus explicaciones, se encontró componentes de las ODS en los planes. Creo que esto también es muy interesante desde el principio. ¿Cuáles son sus ideas sobre esto? Los planes ministeriales. Es que yo no encontré en los últimos meses que estuve pensando sobre esta presentación que había un componente cultural sostenible en las naciones, que no había, pero no puedo estar seguro de esto. Y la segunda pregunta, la segunda, esto era solo una especie de inicial. Lo que yo comprendo, las ideas principales de los ODS es que lo ecológico, lo económico, la sostenibilidad ecológica y económica, etcétera, no pueden ser divididas, separadas. Y hay tantas intersecciones e interferencias. Y esta idea de los ODS, en lo que yo comprendo, esto es lo que me gustaría traer a la discusión. Apoyo la idea de Terry Eagleton en la primera parte, que los factores culturales son los que contribuyeron a la crisis ecológica. Porque ¿usted está de acuerdo? Y si es así, ¿por qué usted no ve que no hay una agenda en ello? En las ODS. Y en unir toda la unión, lo ecológicamente sostenible. Creo que toda la sostenibilidad. Yo soy una especie de fundamentalista en esto. Yo creo que el término sostenibilidad tiene su mayor valor en el cambio climático y ecológico. Se volvió una palabra de moda, como dijeron esta mañana. Nos hace sentir bien pensar que estamos haciendo desarrollo sostenible, pero económicamente, ¿qué es el desarrollo económicamente sostenible en relación al cultural? Es que las economías van a ser dirigidas de una forma que el sector cultural, industrial cultural y otras instituciones de la cultura no sean dañadas por el proceso global. Y en términos sociales necesitamos saber, en términos sociales, cómo definirían los gobiernos, como contribuyendo a una convivencia armoniosa en una sociedad, etcétera. Sé que en la agenda hay muchos elementos diferentes, pero son demasiados. Eso es lo otro que quiero decir es, yo comprendí, profesor Santaque, a la profesora Santaque esta mañana, que para ella la participación es central.
Pero lo que usted dijo recién, lo que llamó Adam Cooper desagregación, usted sería más específico y que sería más efectivo. Pero yo entendí a la profesora Santaki que si se ve desde las personas, no con poder, la participación en la agenda política es una cosa central, porque entonces las personas saben lo que es bueno para ellos y sus comunidades y que eso sea sostenible. O sea, ¿por qué la participación no alcanza para una agenda política? No creo que no sea suficiente, pienso que es fantástico. Debería haber una agenda política que aliente la participación. Cuando hay minorías, grupos que son marginalizados y no tienen los medios de expresarse, interactuar. O sea, no, no estoy de acuerdo con ella. Muchas gracias. Empiezo con una pregunta de Carla Figuera. Y ella pregunta, ¿podría explicar un poco? En el concepto de sostenibilidad cultural, y voy a ir más adelante, usted mencionó varias, una se enfoca sobre, usted también mencionó otras. Ah, la de Trosby, pero usted también mencionó otras. Trosby, el trabajo de Trosby es muy preciso. Estoy viendo mis notas aquí porque para no hacer una injusticia a David Frost, por eso están mirando mis notas. Encontré justo la última, la encontré. Lo que Drosby está tratando de hacer con el desarrollo sostenible y cultural es hacer un paralelo entre capital natural y cultural. El natural Este concepto se basa en un paralelismo entre capital natural y cultural, mientras que capital natural incluye los recursos naturales, los ecosistemas y la biodiversidad. ICRA es otra forma de capital internacional y también explica los principios para la sostenibilidad cultural que reflejan los que pueden especificarse para el desarrollo sostenible desde el punto de vista ecológico o medioambiental. Habla de equidad intergeneracional en términos culturales y dice que significa que hay situaciones en las cuales el desarrollo no compromete las capacidades de las generaciones futuras para acceder a los recursos culturales y satisfacer sus necesidades culturales. O sea, piensa en el futuro todo el tiempo. Y esto, a su vez, requeriría una especial preocupación por proteger y mejorar el capital cultural tangible e intangible de una nación. Porque la equidad intergeneracional requiere la equidad en el acceso para poder construir el futuro. Y esto le lleva a equidad intrageneracional, o sea, entre las generaciones, que requiere dentro de las generaciones, intra es dentro, requiere equidad en el acceso a la producción cultural, participación y disfrute de todos los miembros de la comunidad sobre una base justa y no discriminatoria. Esto siempre es un tema en los países industriales desarrollados. También en otros países en desarrollo, esto es verdad, que se ven como países marginales, que
Esto es lo intrageneracional, el aspecto intrageneracional, con una atención puesta sobre todo a los miembros más pobres de la sociedad, para garantizar que el desarrollo sea coherente con los objetivos de reducción de la pobreza, que haría que la calidad de vida sea mejor, sobre todo para los pobres. Y luego la diversidad cultural, al igual que el desarrollo ecológicamente sostenible, requiere la protección de la biodiversidad. También debería tenerse en cuenta, este es el tercer principio de Throsby, habría que tenerse en cuenta el valor de la diversidad cultural para el desarrollo económico, social y cultural. Creo que elaboró estas ideas sobre el tema especial de las políticas internacionales. En el año 2015 lo hizo. Ahora voy a tomar otra pregunta porque me parece que es bueno como seguimiento de esta. En el proceso de desagregación, y para ser más específico, usted preguntó si las relaciones internacionales sobre su propia estructura de poder. Tenemos, por ejemplo, las tensiones entre sociedad civil, Estado, etcétera. La cuestión de la audiencia de Carla es, si usted lo entiende como comunidades en aprendizaje, tiene ejemplos de la Fundación Aga Khan de buena práctica para ser más claro sobre este tipo de estructuras de poder y condicionamientos en estas relaciones, en las relaciones internacionales. Debo confesar que el sistema Aga Khan es un sistema muy vasto, con muchísima gente en todo el mundo, creo que 80.000. Se llama Desarrollo, Red de Desarrollo de Aga Khan, y una de las organizaciones dentro del sistema se llama Fundación Aga Khan. Es como una mini UNICEF. Desarrollo, no con cultura, con desarrollo económico. Y para ser honesto, tengo tanto trabajo con mi propia organización y agencia que es diferente, y voy a volver a ello. Una nueva publicación sobre la Fundación Aga Khan, que habla sobre sus últimos éxitos. Pero la agencia para la cual yo trabajo ahora, desde el 17, es el Aga Khan Trust Culture. No es una agencia que trate sobre toda la gama de prácticas culturales. Se ha reunido como una paraguas para 3 o 4 corrientes separadas de actividad. El award, el premio de arquitectura de Aga Khan, reconocimiento, equivalente al Pritzker Prize, premio Pritzker, de servicio en las comunidades, a la calidad de vida. Y no solo los arquitectos, destacar los arquitectos por hermosos edificios, sino también buen trabajo sólido, por los ingenieros también, ingenieros que han ganado este premio de Aga Khan. O sea, un mecanismo de reconocimiento. El segundo programa de este trust, de este fideicomiso, es la conservación en ciudades del mundo musulmán, Cairo, Lahore, Afganistán, Kabul, Herat, en India, Delhi, etcétera, y algunas más que no voy a nombrar a todas. El objetivo principal era decir, no vamos a ir ahí solo para preservar hermosos lugares, no solo una organización de conservacionista, sino que estamos seguros de que una población local que puede beneficiarse
y que sea una parte interesada cuya vida mejore por el hecho de que existe este fideicomiso de Aga Khan allí. Y un programa que ha sido lanzado a principios de los 2000, de programa de música, para preservar las tradiciones musicales de los países en Asia Central, y que pasó por el periodo soviético clásico, altas tradiciones de diferentes pueblos a favor de un entrenamiento occidental de tipo conservatorio. No tengo nada en contra, pero en esos países hay algunos que prefieren sus propias tradiciones, altas tradiciones. Lo que se ha encontrado es que hay una cantidad de interés sobre esto, pero se ha vuelto intercultural, no solo para Asia Central, sino África del Norte, África Negra, Subsahara, y se ha convertido en una característica principal de la escena musical mundial. Y el cuarto elemento de todo esto es el Museo Aga Khan, localizado en Toronto, basado en una colección perteneciente a la familia Aga Khan. O sea que la colección no es muy grande, pero con gran energía. Están a través de medios digitales de todo tipo, difundiendo el mensaje, cuáles son las narrativas, las historias de los objetos que están en los museos. Y el último programa que existe es uno muy pequeño que dirijo yo. El objetivo es que la vasta documentación de recursos del fideicomiso se usen para la educación, escuelas de arquitectura, escuelas secundarias. Allí hay experiencia. El punto es no propaganda del fideicomiso, sino poner a su disposición estudios de casos de todo tipo. O sea que es una situación ganar-ganar. Escuelas secundarias, universidades, etcétera. O sea que estamos volviendo a la cuestión de que desde el principio en, en la Fundación Aga Khan hay alguna lección para el desarrollo cultural. Las lecciones son amplias. Desde el principio, una ética de mejorar la calidad de vida de la gente, de las comunidades locales. Gracias por esa respuesta tan extensa, muchas gracias. La audiencia lo agradece también y quería seguir con una pregunta de otra naturaleza. Es de el profesor Okakatukutu y pregunta en relación a la cita de Terry Eagleson que hemos proyectado antes. En relación a colocar la cultura en su lugar de nuevo, ¿cuáles son los motores que han puesto la cultura en esa posición inicial mórbida que mencionábamos antes? ¿Cuáles podrían ser esos motores que la han colocado en esa posición mórbida y obsesiva? Bien, pues yo creo que es esa tendencia tan arraigada en torno a que surgió en los 50, en los 1950, de, de esa idea que surgió como parte de la emancipación política. Primero emergió en África. Y muchas de las actividades internacionales y causas internacionales, como la restitución de la propiedad cultural e intelectual, viene de África. Y yo creo que hay un paralelismo muy cercano entre los tipos de pensamiento que se plantearon a finales del siglo XVIII
de la mano de Johann Gottfried Herder y la idea de Herder de cultura y esa idea romántica alemana de cultura es una forma de resistencia em, frente a la idea de civilización que había surgido en la Ilustración francesa y española. Alemania pensaba que, bueno, que ser como los franceses y los británicos era una especie de valor y seguían este camino. Y, y no era que nosotros tenemos lo mejor, somos los mejores, estamos civilizados como sociedad. Se trataba de la cultura como un concepto diferencial, diferenciativo, ¿no? Nosotros tenemos una cultura diferente a las otras. Y se creó un paralelismo extraordinario entre el romanticismo alemán de la burguesía alemana desde finales del siglo XVIII a principios del XIX, que en- que exploraba la causa cultural hasta los 50, los 60, después con la descolonización en los Estados Unidos con la comunidad afroamericana, vemos que a lo largo de los siglos las organizaciones que han impulsado la organización que ha ido impulsando este proceso ha sido la UNESCO. Desde los años 60, en la UNESCO, bueno, ya empezó a organizarse la Mondiacult hasta el año 1992 y, y la cultura y bueno, la conciencia de la propia identidad cultural, eso es algo nuevo, ¿no? El concepto de identidad nunca se había utilizado así antes, ¿no? Como un marcador de diferencia, ¿no? Ahora la identidad implica diferencia. Antiguamente en el mundo de la filosofía no implicaba diferencia, ahora sí. Pero iría tan lejos para decir que esto le diferencia a usted o el concepto, su concepto de lo que ha planteado la doctora Santaki en su conferencia. Bueno, yo creo que la diferencia es que ella como académica de derechos culturales y activista de derechos culturales está desenvolviendo y analizando los problemas en torno a los derechos culturales. Ese es su enfoque. El mío es más amplio. Yo me he formado en antropología y sociología y a mí lo que me interesa es cómo los conceptos se desarrollan. Hay una disciplina alemana que es la Begriffsgeschichte, que, y bueno, hay gentes en otras partes del mundo eh, que se centran en el discurso, como contemplado como en esta tendencia alemana. Y mi forma de abordarlo es decir, bueno, yo pertenezco a esta causa y soy tan militante como cualquiera de ustedes, pero en mi activismo yo trato de ser lúcido o de mantener esa lucidez sobre lo que está ocurriendo y trato de ser muy consciente de las relaciones de poder que subyacen a todo esto, que tienden a excluir las definiciones homogéneas más antiguas de lo que constituye el bagaje cultural. Muchas de estas definiciones pueden ser más bien excluyentes que incluyentes. Me parece que hay más preguntas centradas en, en la parte práctica, en la parte del trabajo práctico de las instituciones. Y me gustaría elegir una de Charlotte Fichet y pregunta lo siguiente.
la, la falta de elementos de sostenibilidad cultural dentro de las páginas de los ministerios. Le gustaría plantear los contrastes con su impresión de que la mayor parte de las instituciones culturales de Europa ponen los objetivos de desarrollo sostenible en su foco. No, no estoy segura de si, no estoy seguro de si he entendido la pregunta. No es llamativo, no es llamativo el foco del desarrollo sostenible de organizaciones como el British Council, por ejemplo. Si no vivimos en un sistema autoritario, gracias a Dios, la mayoría de nosotros, simplemente en regímenes en los que hay en los que hay alguien que te dice que tienes que pensar, esto es así. Hay de esta forma es como funcionan los seres humanos y las sociedades. Nos quedamos con ideas que parece que movilizan metáforas y se convierten en pancartas que impulsan nuestra actividad o nuestra acción. Lo que estoy tratando de decir es que muchas de estas defensas de los desarrollos sostenibles, del desarrollo sostenible, son muy amplias y muchas veces son puramente rituales. O sea, no quiero señalar con el dedo a ninguna institución en particular. Ha mencionado el British Council, que hace un trabajo excepcional, el Goethe Institute también, y piensa seriamente sobre lo que hace la IFA, hace un trabajo excelente, pero mi crítica del discurso es que es demasiado amplio y que muchas veces ni siquiera sabe de lo que está hablando. Y sí, por eso me van a atacar, pero está bien, no pasa nada. Bien, siguiente pregunta. So- Sostenibilidad en las relaciones internacionales. Todavía el sentido más amplio. Pregunta si puede hablar un poco más sobre las actividades que el Fideicomiso Aga Khan tiene en el continente latinoamericano. El Fideicomiso Aga Khan no es un buen ejemplo porque trabaja en las sociedades musulmanas o sociedades en las que hay un número amplio de musulmanes que forman parte de la población local. Y el principio más importante es que estas actividades no sean, no es para la comunidad espiritual de estos lugares, no es para la comunidad musulmana en general, sino para todo el mundo en estos lugares. Hay proyectos de restauración importantes desde Lahore a Cairo, en Penang, también en Ciudad del Cabo, que incluye a comunidades cristianas, musulmanes, hindús, chinas, ¿no? Diferentes grupos eh, combinados en un lugar. Y hay, o sea, lugares donde haya una población musulmana significativa. Y Latinoamérica automáticamente no entraría dentro de este programa. Los programas culturales de Aga Khan no son, o sea, no, el fideicomiso no es un organismo internacional que quiere dar lecciones y ayudar y cooperar en todo el mundo. Es demasiado pequeño para hacer esto. Tiene un presupuesto anual de unos 20 millones de dólares y esto da para bastante poco. Y espero que esto aclare la pregunta eh, sobre el Fondo de Cultura de Aga Khan. Y la Fundación Aga Khan sí que puede tener algunas actividades en Latinoamérica, pero tiendo a pensar que no hay ninguna. Pero tendría que comprobarlo, tendría
que comprobarlo. Quizá la persona que ha planteado esta pregunta puede hacer un chequeo en Internet y ver si realmente la Fundación Aga Khan, el programa cultural, tiene algo en Latinoamérica. ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, plantearé yo una. Me gustaría preguntar, al principio ha dicho que el concepto de sostenibilidad se remonta al informe Brundtland. Y ahora estaba pensando en el momento en el que nos encontramos ahora, en el año 2023, la situación ecológica y la crisis climática son evidentes y requieren de acción urgente y al mismo tiempo nos enfrentamos a cambios hegemónicos y a un mundo muy polarizado. Y esto también, bueno, reforzado por las desigualdades económicas en los países. Y la pregunta es si hay, si los derechos culturales, las políticas culturales tienen un papel que desempeñar aquí en esto, o, o si habría que desmantelar un poco las estrategias para poner las cosas en perspectiva. Sí, igual he sido demasiado rápido en la parte en la que estaba hablando del papel del arte y de los artistas, de las instituciones culturales. Hay un trabajo enorme de concienciación para con estos temas. Se puede hacer todavía más, de forma más poderosa este trabajo a través del arte, de las performances, a través de las composiciones musicales. Y yo creo que hay un papel muy fuerte que pueden desempeñar las artes a la hora de reconocer el patrimonio, y no solo el patrimonio, ¿no? Sino también el hecho de que tenemos un discurso, una práctica cultural orientado a utilizar también los recursos del pasado en el presente, la necesidad de perpetuar el patrimonio tangible e intangible, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo en el presente de cara al futuro, pero también hay dimensiones culturales que son muy importantes. Pero creo que más allá de eso, es muy difícil ver cómo el arte y el patrimonio pueden contribuir de forma más amplia. Y lo que yo pienso es que las formas en las que pensamos en desarrollo sostenible son demasiado amplias. Sí, la siguiente pregunta va en esa dirección. Es una pregunta relacionada con la definición específica del desarrollo cultural. Y yo creo que ya ha dado respuesta a esta pregunta, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿A qué nivel se puede marcar la diferencia en cuanto a la sostenibilidad cultural? ¿A nivel municipal, a nivel nacional o estatal? Sí, la profesora Shantaki ya ha dicho que es la sociedad civil quien tiene que presionar a los estados. Igual puede servir para el principio de la respuesta a esta pregunta. Sí, los actores principales hoy en día son las regiones, las ciudades, e instituciones no gubernamentales, no centralizadas. Donde hay instituciones no centralizadas, no gubernamentales fuertes que están llevando a cabo este trabajo de diplomacia, eh,
ya están dando una ventaja a los actores culturales para poder aunar fuerzas con ellos para servir a estas causas, porque están brindando la oportunidad de tener una plataforma de acción, ¿no? Y pueden co-crear, y ese es el elemento importante. Es importante que exista esa co-creación. Y muchas veces hay que hacer o hay que tomar decisiones. Por ejemplo, actualmente la política cultural externa de mi país de nacimiento, India, la está llevando un gobierno que es un gobierno chauvinista hindú y tiene algunas preocupaciones que dan prioridad a una imagen, a cierta imagen de la India antigua y quieren que la sociedad civil proyecte esa imagen también. Pero si miramos más atrás, y sigo hablando de India, antes del régimen actual había un régimen que era más secular. El problema ahí era que los gobiernos siempre acababan eh, abrazando lo familiar, lo establecido, lo concebido tradicionalmente, basado en los mitos de la nación en sí misma. Y el trabajo experimental, de fusión, trabajo inspirado por la comunicación intercultural, es el que debe recibir apoyo en esos programas nacionales. India tiene un organismo titulado el Consejo Indio de Relaciones Culturales y tiene un representante oficial, el Ministerio de Exteriores de este organismo. Y, y, y este organismo ha funcionado así desde hace muchos años. Y hasta cierto punto vemos el mismo tipo de presentación estereotípica de lo que es nuestra cultura en el otro lado, ¿no? No tengo las referencias a mano, pero había una investigación de dos mujeres que aparecieron en un volumen hace un par de años sobre cooperación cultural, no recuerdo el título, me acuerdo de las de Amy Walco y Junjunwala, es un nombre difícil de recordar, es un nombre de la India, y estas dos mujeres decían que el, lo que ofrecía el British Council a- al público hindú era también, estaba también muy estereotipado. Y hace una década, que yo estaba más activo en este campo, me di cuenta de que, por ejemplo, el Goethe Institute es más imaginativo, ¿no? Y no es el caso de el British Council en la India. El Goethe Institute está menos inclinado a decir que estamos proyectando la cultura de Alemania, sino está presentando elementos que motiven a personas de ambos lados. Tengo una pregunta de Gloria y no estoy segura de si la entiendo bien. ¿Tiene un ejemplo de si la reducción en la huella de carbono se ha utilizado en el interés de, eh, bueno, de las relaciones culturales internacionales? Sí, pues seguro que habrá alguien utilizándolo como motivo, ¿no? Como causa. Cualquier causa es buena. Puede ser el caso, pero yo no soy consciente. Igual no lo he dejado claro al principio, y es que yo no he seguido los detalles al dedillo de lo que está ocurriendo en el campo del desarrollo sostenible, porque mis otras actividades dentro del fideicomiso me tienen muy ocupado. Este es todo un área que, que he empezado a revisitar hace poco.
porque por esta conferencia, sobre todo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento de haberlo hecho, pero porque voy a seguir investigando. Igual encuentro la respuesta, pero ahora no la tengo. Lo siento. Bien, me gustaría hacer una última pregunta como seguimiento, ¿no? Y también como introducción a nuestra siguiente sesión de hoy. Ha dicho al principio que se había sentido sorprendido por el título de la conferencia, ¿no? Y, y que ha mencionado algunas agendas que deberían, con las que quizá habría que comprometerse. ¿Podría decirnos en un par de frases qué espera que en la conferencia debata qué hallazgos espera de la conferencia? Yo creo que ya lo he dicho. Yo creo que este tema es excelente y, y no sé si voy a poder estar esta tarde en la sesión, pero me interesan mucho los temas que se van a tocar esta tarde y también de lo que se va a hablar el jueves. Y lo que puedo decir en términos de resultados, yo espero que esta conferencia lleve a una agenda de investigación internacional cooperativa. Yo creo que ese sería el resultado ideal de esta conferencia y eso es lo que yo realmente desearía. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir sus ideas, participar en el debate y darnos esta charla tan importante. Gracias a la audiencia por haber estado aquí de nuevo. Esta tarde seguimos con la conferencia y si necesitan contactarnos, encontrará nuestros datos de contacto en el chat y nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por haber improvisado en la moderación. Muchísimas gracias. Hasta pronto.